todos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos una vez más con ustedes y estamos conectados en vivo en live. Quiero saludar a toda la gente que nos está viendo por el live, a los hermanos de Argentina, y les tengo una buena noticia. Vamos a empezar a transmitir los días viernes en vivo por la radio Nuevas Alas 84.5 88. Bueno, se me olvida el dial de la emisora, pero vamos a estar prácticamente en la mayoría de esta nación, de Argentina, transmitiendo en vivo. Vamos a tener una hora al aire desde aquí, desde Texas, para impartir la palabra de Dios, porque estamos muy impresionados con el tema del nombre. Y algo que me decía la hermana Ana, la directora de la emisora, es que siguen llamando pastores inquietos por lo que se habló allí en las dos entrevistas. Y lo mismo el pastor Diego también me está comentando que hay pastores que lo están buscando, que quieren saber más de esta verdad, porque no se predica la verdad allí. 88.5 en la emisora Nuevas Alas, desde Bransen para toda Argentina. Bueno, vamos a tocar hoy un tema espectacular y tiene que ver, el título va a ser, le había puesto otro título, creo que lo voy a tener que cambiar. Lo va a tener que cambiar, no es el que está apareciendo en las páginas sociales. Y el título es La importancia del nombre. La importancia del nombre. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios cuál es la importancia del nombre de nuestro Dios. Y atentos a lo que estoy diciendo, estoy hablando nuestro Dios. Porque las personas que no tienen conocimiento, que no estudian, pues piensan que Dios es uno. Y que ya solo hay un Dios y hay mucha gente que le dice a uno que es un solo Dios y que todos servimos a un Dios de diferentes maneras, y no es así. La palabra de Dios, tanto la Biblia como la Torá o los libros sagrados, como la Biblia de Etiopía, que es la última que estamos ya por conseguir, que viene más completa que las palabras de Yahweh y más completa que la misma Reina Valera, indican que hay más dioses. ¿Sí? El Salmo 82.1 es espectacular. Si ustedes se lo leen, se sorprende porque dice que nuestro Dios se reúne en junta con los otros dioses. Se lo voy a leer para que no quede la incógnita de qué es lo que está hablando el pastor hoy, que está como así que hay más dioses. Vamos al Salmo 82 rapidito, vamos a iniciar allí. Salmo 82, capítulo 1. ¿Listo? ¿Lo tienen en inglés, por favor? Vamos a comenzar con el Salmo 82, capítulo 1. Salmo 82. Espera que alcancé a escuchar ahorita vamos apenas terminemos porque ya comencé. Salmo 82.1, ¿qué dice en inglés? God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. La importancia del nombre es el título para hoy. Ya lo voy a corregir en mi celular, que le puse otro título porque, bueno, estaba mirando otra cosa. ¿Listo? Vamos en español. ¿Qué dice el Salmo 82.1? Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Está claro, ¿sí o no? Es impresionante. Y Pablo también en el Nuevo Testamento dice que hay dioses en los cielos, hay dioses en la tierra, hay dioses bajo las aguas, bajo los mares, y hay dioses bajo nuestra tierra. ¿Sí? Por eso es que en Apocalipsis 20, cuando se está hablando del juicio, dice que hasta el Hades entregará sus muertos y la muerte entregará sus muertos. ¿Sí? El mar entregará sus muertos. Entonces, la misma Biblia indica que hay dioses. Voy a escribirlo en minúscula. Dioses. ¿Cierto? Pero dice que nuestro Dios, que es el Dios de Israel, ahí lo ponen con D mayúscula, ¿cierto? Y sabemos que las Biblias en español las tradujeron o las escribieron con la palabra Jehová, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a mirar el tema del nombre. ¿Por qué la importancia del nombre de nuestro Dios? Porque hay personas que me lo han preguntado, pero ¿por qué enfatizan tanto el nombre? Si la Biblia dice Jehová, si por tantos años nos enseñaron que es Jehová, entonces vamos a mirar qué muestra la Biblia. Y vamos a comenzar con la Reina Valera, porque ya son estudios, o sea, ahí vamos a hacer como un resumen
de lo que hemos estudiado sobre el tema de quién es nuestro Dios en estos 3 años y medio más o menos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un panorama bíblico para mirar qué dice la Biblia, pero quiero que tengan en cuenta que no es cierto que existe un solo Dios. No es cierto. Para nosotros sí. Existe el Dios de Israel, que es el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿cierto? El Dios de la nación de Israel, de donde proviene nuestro Redentor, a quien llamaron Cristo, ¿ok? Y la Biblia muestra algo muy tremendo, y no nos vamos a ir a leerlo, pero si usted quiere leer en Apocalipsis capítulo 4, ¿cierto? Y Apocalipsis capítulo 5, va a encontrar que hay uno sentado en el trono, ¿cierto? Sentado en el trono, al cual el libro de Daniel o el profeta Daniel lo describe como un anciano de días en el capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Ok? Anciano de días. Si usted se lee todo el capítulo, en el verso 13 y verso 14 del libro de capítulo 7 de Daniel, voy a tratar de mover esto un poquito que me está haciendo como esto un poquito, ¿cierto? Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14 indica que aquel ser que tiene apariencia de hijo de hombre lo hicieron acercar al trono, ¿ya? Y le dieron poder, dominio y autoridad. Entonces, si vamos a resumir con la terminología cristiana, ¿cierto? Aquel ser a quien llamaron Cristo lo hicieron acercar al trono. Entonces, Apocalipsis dice que hay uno sentado en el trono, voy a escribirlo por acá con azulito, dice que hay uno en el trono, dice que hay 4 seres vivientes alrededor del trono, y dice que hay 24 ancianos y tienen coronas. Eso indica que tienen poder y autoridad, ¿cierto? Porque ¿quién tiene corona? Los reyes, ¿ya? Solamente que hay uno que gobierna sobre ellos. Pero también cuando usted mira lo que se llama, o los temas de ángeles caídos, también hay un gobierno celestial, ¿cierto? De la maldad. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, está hablando que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas. ¿Qué indica eso? Un sistema de gobierno, ¿cierto? Donde hay principados que gobiernan, ¿cierto? Hay potestades de poderosos, ¿cierto? Y están en las mansiones celestes. Cuando se habla de mansiones, se habla de sitios de poder. Cuando usted habla de una casa normal o un lugar normal de habitación, usted dice una casa. Pero cuando hay gente de dinero, vamos a poner el ejemplo, cuando la persona tiene mucho dinero, él no vive en una simple casa, vive en una mansión. Por eso se indica que son seres poderosos y indica que están en las mansiones celestes. Entonces, por eso es que usted encuentra en la Biblia, Salmo 82, verso 1, que el salmista está diciendo que Dios, nuestro Dios, se reúne en la junta, o él tiene una junta con los dioses, para determinar, ordenar o organizar. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a mirar algo muy importante. ¿Por qué es la importancia del nombre de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente, a nivel cristiano, se le enseñó que el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Cristo. Y le pusieron ahí, ¿cierto? En el libro de Filipenses capítulo 2, le pusieron Jesucristo, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Sí. Vamos a empezar ahí. Filipenses. ¿Alguien me va a buscar, por favor? Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a ver algo muy importante, que esto es tremendo. Vamos al Nuevo Testamento. Libro de Filipenses, capítulo número 2. Ya le digo le voy a decir el verso exacto. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a mirar del verso 6. Bueno, vamos del verso 5 al verso 11. Léamelo por favor del verso 5 al verso 11. En inglés. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death,
even the death on the cross. Therefore, God also had highly exalted him in giving him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Listo, vamos en español, verso 5 y vamos despacito porque vamos a analizarlo. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche lo que está hablando. Dice que debemos tener un mismo sentir, ¿cierto? El mismo sentir que tuvo Cristo, ¿cierto? ¿Está escrito? Sí. Claro, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos al verso 6. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese, dice muy claro, dice cuál siendo en forma, ojo con lo que está escrito, por eso hay que leer correctamente. Dice en forma de Dios. No está diciendo que Él es Dios. Forma de Dios. Y por allá Pablo dice muy claro que Él es la imagen del Dios viviente, ¿cierto? ¿Qué es una imagen? Una semejanza. Es una representación, ¿cierto? O una semejanza. Entonces una imagen es una representación de lo divino, ¿cierto? Y cuando dice que Él está en forma de Dios, es porque es una representación del Dios divino, pero dice, y no estimó, no deseó, ni quiso. Eso es lo que dice, lo que traduce cuando dice no estimó. No deseó, no quiso, ni se mostró igual a Dios, como cosa que aferrarse. Vamos al verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que toma forma de siervo? Fíjese, no tomó la forma de, o sea, dice el verso 6, perdón, él es en forma de Dios o representación de Dios, pero ahora quiso tomar forma de siervo. O sea, se hizo humano, ¿cierto? Porque realmente el ser humano es siervo de Dios, del Eterno. ¿Ok? Entonces vuelvo y lo repito, el verso 6 dice que él no estimó tener forma de Dios, no le importó. ¿Por qué? Porque para todos los seres humanos, cualquier ser sobrenatural que venía en el pasado, siempre se les adoró. ¿Sí? Si usted mira la historia de las civilizaciones humanas, la Arcadia, la Sumeria, la Babilonia, aún la de Egipto, siempre están representando seres que descendieron de los cielos, y el ser humano, a todos estos seres que tenían poderes sobrenaturales, el ser humano siempre se inclinó y los adoró como dioses. Entonces él proviene de los cielos, ¿cierto? Entonces él tiene forma de Dios porque él tiene poderes sobrenaturales, no es un humano común y corriente, pero se hizo forma de siervo, que es siervo, parte humana. Vamos a seguir leyendo. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que dice muy claro que se humilló. Pero esta palabra humilló no viene de la palabra de despreciarse a sí mismo. Porque una cosa es humillarse y otra cosa es humillar. ¿Cierto? Cuando yo humillo a una persona que la trato mal, la estoy despreciando y menospreciando, al punto que la hago sentir mal. Pero humillarse viene de la palabra que él se despojó de toda autoridad y de todo poder, de todo título, de todo rango. O sea, él no vino a mostrarse a los seres humanos como un Dios. Ahí es donde indica la palabra que él se humilló. Y dice muy claro el verso 8, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fíjense que hay algo muy importante que viene en correlación a esta palabra humilló, que no es de la misma de humillar, ¿cierto?
y está correlacionado con la palabra obediencia. ¿Ya? Por eso dice la Escritura que él se humilló. O sea, no tomó autoridad, sino fue obediente. Entonces, si él fue obediente hasta la muerte de cruz, tenemos que hacernos una pregunta. ¿A quién se humilló? Humillarse es someterse. Esta palabra de humillación, de humillo, perdón, es de sometimiento. Entonces hay que empezar a analizar a quién se sometió, a quién obedeció. ¿Ya? Entonces tenemos que revisar eso. No podemos seguir leyendo la Biblia por simplemente leerla y repetir algún verso a mi conveniencia, o lo más delicado, a mi denominación, o al pensamiento del líder de denominación. Porque si usted no mira los contextos de lo que está escrito, por eso mucha gente tomó el nombre, y no se vayan a molestar los que están mirando por cámara, porque tomaron el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a hacer un paseo bíblico, un panorama bíblico, para ver si es cierto que este es el nombre sobre todo nombre. Por eso les digo, no se molesten, porque yo sí, cada vez que estoy enseñando, tengo que revisar la Biblia y encuentro cosas distintas a lo que fuimos enseñados nosotros. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que marca el derrotero, y como dice la voz popular, la última palabra la tiene la palabra de Dios, no yo ni mi pensamiento. ¿Listo? Entonces, vamos al verso 9. Perdón, verso 9. Verso 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí empieza a cambiar todo. ¿Cierto? Empieza a cambiar todo. Porque dice, muy claro, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, empezamos aquí con la palabra Dios. ¿Cierto? Y está con D mayúscula. No está con D minúscula. Y si es el mismo Dios que habla el Salmo 82, verso 1, está hablando del principal Dios. ¿Cierto? No está hablando de cualquiera, está hablando, diríamos, del mero, el máximo. ¿Sí? Entonces, si la palabra está mostrando que Cristo se sometió y se humilló en obediencia a este Dios, ¿cierto? Tengo por obligación que ir a buscar quién es ese Dios. ¿Ya? La misma escritura lo dice claro, que Dios lo exaltó. Entonces viene una pregunta para todas las personas que siguen diciendo que Cristo es Dios y que no hay nadie por encima de Él. Porque si Dios lo exaltó a Él, a Cristo, entonces tengo que ir a mirar quién es este Dios. Entonces ahí es donde tengo que preguntarme, ¿será verdad lo que me enseñaron a mí en la iglesia? ¿O quién miente? ¿Los que me enseñaron que Cristo es Dios? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Los que nos enseñaron. Porque aquí dice muy claro que Dios lo exaltó. Y si a mí me enseñaron que Cristo, aquí lo voy a escribir, que Cristo es Dios, ¿cierto? Entonces, si Él es Dios, ¿quién está por encima de Él para exaltarlo? Amén. Si se supone que Dios, por encima de Dios no hay nadie más. No hay nadie que tenga autoridad por encima de Dios. ¿Cierto? Porque la palabra es clara, es Dios. ¿Es así o no es así? Entonces, si a mí me enseñaron que Cristo es Dios, pero aquí estoy encontrando que Dios lo exaltó, entonces tengo que ir a mirar, ¿cómo así que Dios lo exaltó? Tengo que hacerme la pregunta y tengo que ir a revisar quién es ese Dios entonces que lo exalta. ¿Cierto? No puedo seguir, o sea, estamos en pleno siglo XXI. Estamos a puertas de que Cristo vuelva a restaurar el reino de los cielos en la tierra, y todavía hay mucha gente que sigue parada en teologías humanas y se alejaron. Es que es tremendo, no conocen lo que dicen las Sagradas Escrituras y siguen los pensamientos de un líder religioso. ¿Ve? Entonces, vamos al verso 10. Entonces, verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, al máximo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, ojo con esto. Aquí voy a escribir, Dios le exaltó
y le dio un nombre. Es lo que encuentra usted en la traducción. ¿Ok? Estén atentos. En el hebreo no dice que le dieron un nombre, sino que le dieron un título honorífico. Título honorífico. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Porque de tener un nombre, que en el latín le pusieron Jesucristo, y ahí viene un problema delicado, porque si usted se lee el libro de Mateo capítulo 1, la orden, según la traducción que nos pusieron, era que su nombre se llamaría Emmanuel. ¿Si es así o no es así? ¿Es así o no es así? Emmanuel. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no le pusieron Emmanuel? Y le pusieron Jesús. ¿Ve? Porque es que tienen que empezar a analizar usted las Sagradas Escrituras. No solamente leer por leer, ni seguir lo que cualquier hombre le quiera a usted predicar. Usted tiene que abrir la Biblia. Usted tiene que comenzar a leer personalmente la Biblia. Y si no tiene una Biblia, tiene que conseguirla. Si no, busque un pastor que se la regale, pero comience a leer la Biblia. Pero comience a escudriñarla, que escudriñar es analizar. Si usted no la escudriña y comienza a leer, usted va a quedar perdido y a disposición o a merced de cualquier persona que le quiera enseñar. Entonces, si la orden que dice el ángel fue llámenlo Emmanuel, viene la pregunta, ¿por qué le pusieron Jesús? Y a través de los años después unieron la palabra Jesús con la palabra Cristo. Jesús es el nombre latino, que eso es latín, es romano. Y Cristo sí traduce realmente Mesías o enviado, que viene de la palabra Mashiach. Mashiach y Cristo, esto es latín, Cristo es en latín, y Mashiach es hebreo. Y traducen lo mismo: enviado, Mesías, testigo fiel, el siervo de Dios, el mensajero. ¿Ya? Entonces, cuando volvemos al verso número 10, verso número 9, que le dieron un nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Y resulta que en el hebreo actual, dice que es un título honorífico, no su nombre. Y el título honorífico está por encima de todos los títulos que hay en los cielos, en la tierra, en los mundos bajo el mar y en los mundos bajo tierra. Es el título de máximo honor. Es algo delicado, porque aquí cambia totalmente la teología. Si no es un nombre que le dieron un título, y vuelvo a poner el ejemplo, por ejemplo, al señor Donald Trump. ¿Cuál es su nombre? Donald. ¿Y cuál es el título? Presidente. ¿Presidente de qué? Los De los Estados Unidos de América. Si él no tuviera el título de presidente, ¿quién sería? Un empresario normal, más, ¿cierto? Alguien que trabaja con edificios, con construcciones y prácticamente es un comerciante, un empresario con mucho dinero. Pero con el título, ¿en qué se convirtió? En el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense, prácticamente se está diciendo hoy en día, con todo lo que está sucediendo, que se convirtió en el príncipe o se está convirtiendo, o este hombre se convirtió en el presidente del mundo entero. Porque prácticamente sus leyes son las que controlan el mundo entero. Pero sin el título, ¿quién era? Otra persona más. Entonces, lo que dice el hebreo es que al Hijo de Dios, o a Cristo, como lo conocimos, le dieron un título, no un nombre. ¿Sí? ¿Y cuál es el título? El hebreo, que es lo que más me gusta, dice que es, lo voy a poner en negro, le dieron el título del Elión. Lo que causa curiosidad es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, está mal traducido y le pusieron el león. Y usted ha escuchado que le dicen el león de la tribu de Judá. O sea, lo comparan con un animal y como si fuera el rey. Pero resulta que está mal traducido de lo que es el griego, el latín, y el latín a nuestros idiomas. Es el león. Con
Yeh. Y eso traduce el Altísimo. El Altísimo. La máxima autoridad dada por Dios, llamémoslo en el universo. Dice en el hebreo que Él es el rey de los malaquín, de los ángeles, de todo el ejército de los ángeles de los cielos, los malaquín, que Él es el rey sobre todos los seres en la tierra, bajo la tierra y bajo las aguas, en todos los mundos. ¿Ya? Es el león, no ningún león. Y hay hasta canciones donde le cantan a Él que el león de la tribu de Judá, y por años nos enseñaron esto, y esto es algo muy delicado porque están hablando muy mal de Él. Es el Altísimo. Por eso usted encuentra, ¿me dices si puedo borrar un poquito para seguir escribiendo? ¿Sí? Voy a borrar por acá. Por eso usted encuentra en el Salmo 91, verso 1, unas frases muy importantes que la mayoría se sabe el Salmo 91. Otros lo tienen abierto como amuleto de la buena suerte en sus casas. Dice, el que habita al abrigo de ¿quién? El Altísimo. Al abrigo del Altísimo, que es el Elión, o sea, en español sería Cristo, en hebreo moderno sería, espera si lo logro escribir acá más bien para que se vea bien. En nuestro idioma sería Cristo, tanto en español o chisas en inglés, ¿cierto? Cada idioma tiene su pronunciación. Cristo, y en hebreo moderno, ojo con esto, hebreo actual sería Yahshua. Yahshua. Y en el hebreo original sería Yahusha. Yahusha. Esto es lo que se ha encontrado en los estudios de la paleografía con los idiomas del año 200 antes de Cristo hacia atrás, hasta Moisés. Antes de Moisés hacia atrás ya se pronunciaba sin las letras. ¿Listo? Entonces, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que es el León, Cristo, Yahshua o Yahushua, morará bajo la sombra de ¿quién? Omnipotente. Del omnipotente. Que este es, lo voy a escribir aquí entre paréntesis, Dios. No voy a escribir todavía el nombre porque tenemos que ir a mirarlo en la Biblia. ¿Cierto? Dios. Entonces, una cosa, para que usted lo tenga claro, una cosa es el Elión, que es el Altísimo, y otra cosa es el Omnipotente, que es el Shaddai. El Shaddai. ¿Ven? Ahí cambia todo. Por eso es necesario, aunque usted no hable el hebreo, porque tampoco es fácil empezar a no hablar el hebreo, ¿sí? Aunque si usted se dedica a estudiar hebreo, dicen los especialistas que en menos de 6 meses usted está leyendo y escribiendo en hebreo. De pronto la pronunciación se le va a dificultar un poquito como con el inglés. Pero ya usted puede empezar a leer las Biblias originales que vienen en hebreo y se va a enterar de toda la verdad y va usted a darse cuenta cuáles son los errores de traducción y los errores en la lingüística que le cambiaron el sentido todo. Por eso muchas de las denominaciones de iglesias cristianas de nuestro tiempo, estoy hablando de nuestro tiempo, hablo de las traducciones para acá, porque utilizamos es más que todo la Reina Valera y utilizamos la Biblia King James en inglés. ¿Qué es lo que sucede? Que están mal traducidas y por eso nosotros no sabemos la verdad. O sea, por misericordia es que estamos en el camino de Dios tratando de hacer las cosas correctamente, pero hay que seguir investigando. Entonces, el título que le dieron a él, al Mesías, ¿sí? Título fue el Elión, el Altísimo. Entonces el Salmo 91, porque si usted se lee los salmos y los analiza, David era el más grande profeta que había. Y estoy encontrando más profecías en los libros de los salmos que en los libros proféticos que hablaban sobre el Mesías. Y David, dice la Escritura, que era el único hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y se acercó tanto en amor a Dios que Dios le mostró la verdad a David. Y David conoció a Cristo aún a través del tiempo y la distancia, la separación de años.
Por eso es lo que realmente se lo voy a traducir a nuestro idioma. Dice, el que habita al abrigo de Cristo morará bajo la sombra de... En hebreo moderno, Yahweh, aquí lo voy a escribir, esto es hebreo moderno o actual, voy a ponerle hebreo actual. Y en el hebreo antiguo dice YHH, que viene de la palabra Yahuwah, creo que es así, sí, Yahuwah, Yahuwah. sí, que esto es el hebreo antiguo o el hebreo original. ¿Ya? ¿Sí me van comprendiendo? ¿Van comprendiendo? Vuelvo y lo repito. Lo que traduce en el hebreo, el Salmo 91, verso 1, es que el que habita al abrigo del Elión, ¿sí?, que es Cristo, o Yahshua, o Yahushua, luego repito, esto es hebreo actual y hebreo antiguo, morará bajo la sombra del Shaddai, que es Dios. Yahweh, hebreo actual, Yahuwah, hebreo antiguo. Ya, entonces hay que ir mirando porque cada vez vamos a entrar, Dios le bendiga, Rufito, Dios le bendiga, porque cada día vamos a seguir buscando más la verdad. Y quiero dejar claro, no sabemos toda la verdad. Estamos en el tiempo que se está cumpliendo lo de Daniel capítulo 12 y el libro de Apocalipsis, que son las revelaciones. Estamos en el tiempo en que los sellos del conocimiento están siendo abiertos. Y cada día nos estamos dando cuenta que por más conocimiento que tengamos, hay que seguir buscando la verdad del Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la maldad y los hombres religiosos nos cambiaron toda la verdad, nos ocultaron todo y lo convirtieron en religiones. Es increíble. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Listo? Vamos entonces al verso número 10. Voy a leer yo el 9 y alguien me lee el 10, ¿cierto? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí sabemos que es título. Si quiere escribirlo en su Biblia, en vez de nombre, póngale título. Que es lo que dice la Biblia en hebreo, del lenguaje puro. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, ponle claro lo que dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y es increíble porque por ningún lado en el hebreo, bueno, voy a tratar de borrar algo más. ¿Por dónde? Por aquí arriba, por aquí abajo. ¿Dónde puedo borrar? ¿De arriba? Bueno, vamos a hacerlo acá. Dice, porque en el nombre de Jesús. Y este nombre se ha utilizado por muchos años, ¿cierto? Sí. Por muchos años. Y hasta donde se ha podido estudiar, el nombre Jesús se viene utilizando desde los años 300 después de Cristo. Vamos con esto. A mí me pareció increíble esto, que del año 1, cuando se partió la historia de la humanidad, al año 300 no se mencionaba el nombre de Jesús. Esto es increíble. Se menciona desde que Roma creó el Nuevo Testamento. Roma creó el Nuevo Testamento, que fue el libro romano, y lo anexaron al canon bíblico, y fue cuando se empezó a pronunciar la palabra Jesús. ¿Ya? Antiguamente, para la época en que él estaba sobre la tierra, se pronunciaba Yahushua, que era el nombre de él. Este es su nombre en hebreo. Ahora le dicen Yahshua. Y hay muchos rabinos modernos que dicen ser judeomesiánicos, o no rabinos, la verdad es que son roes. Que usted bendiga. Igualmente. O sea, hay muchos roes, no son rabinos. Quiero aclarar que esto, ¿qué me quiero borrar arriba? Bueno, voy a borrar acá, pero esto no lo quiero borrar todavía. Escuche esto, hay que tenerlo en cuenta. Los rabinos
son originarios de la nación de Israel. ¿Ok? Y los roes, así los encuentra usted, son maestros de la Torá. O ellos se dicen ser maestros de la Torá. Pero no son de la nación de Israel. Son de otras naciones que se han querido mostrar como maestros de la palabra y utilizan talif. Ustedes ven por las redes sociales que se están poniendo el manto, que es blanco con las rayitas azules. Muchos de ellos están dejando crecer la barbota bien grandota, ¿cierto? Y muchos están haciendo ceremonias que parecieran judías y utilizan escenarios donde usted ve que mencionan a Yahweh, ¿cierto? Y tienen unos altares donde tienen el candelabro de león, que es la menorá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así, que es la menorá, la están utilizando y están leyendo la Torá. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque muchos de ellos se están parando en el nombre que fue sacado de una piedra que se llama, ojo con eso, se llama el tetragramatrón. Anótelo ahí por favor, porque no se lo vaya a olvidar. Tetragramatón. Anótelo e investigue qué es el tetragramatón. Entonces de ahí sacaron el nombre Yahweh. Del Tetragramatón. Entonces, algo que usted tiene que tener en cuenta, y volvemos a repetirlo, es que la W fue creada en el año de 1969, o sea, hace 56 años. Hace 56 años. ¿Qué indica esto? Que esa W la incorporaron al idioma hebreo hace 56 años. Entonces, antes, ¿sí? Era la letra Ba. Bueno, voy a borrar de aquí para abajo, ¿listo? Para que me quede espacio. Entonces, antes de 1969 se encontraba la letra Vav, que es la V. Entonces, encontraba usted el nombre de H. Esto ya en la traducción, ¿no? El simbolismo no lo sé hacer todavía porque se escribe de derecha a izquierda y son símbolos en hebreo, ¿cierto? Pero en el año 200, hasta el año 200 antes de Cristo, se pronunciaba con vocales Yahuwah. Así. Entonces mire cómo han cambiado el nombre de él desde los orígenes hasta el año de 1969. Este era el original desde 100 años después de Moisés. Estos son 100 años después de Moshe, después de Moisés. ¿Ok? Quiere decir que cuando Cristo estuvo en la tierra, el nombre de él ya no se conocía. El nombre del Eterno, el nombre del Padre Celestial no se conocía. Y los libros históricos muestran que el pueblo de Israel ya no conocía ni sabía quién era su Dios cuando Cristo vino. Es gravísimo y es delicado. Por eso él tuvo que venir en tiempo y ocasión, ¿sí? Para enseñarle al pueblo quién era su verdadero Dios, en cumplimiento profético de las profecías de Isaías, del libro de Isaías, capítulo 53, verso 10 y 11. Todas las profecías de Isaías se cumplieron cuando Cristo, así lo conocemos, ¿cierto? Estuvo en la tierra. Sobre todo el que el nombre de él volviera a ser conocido por su pueblo, porque el pueblo de Israel ya no lo conocía. Uno de los motivos grandes por los cuales mataron a Cristo y lo llevaron a la cruz del Calvario fue por pronunciar y enseñar el nombre del verdadero Dios de Israel, porque era prohibido. Escuche esto, es que es tan delicado cuando uno entra a estudiar, que los mismos rabinos, que eran los maestros de la palabra en Israel, prohibieron pronunciar su nombre, con la excusa que era tan sagrado, que aún ellos cuando escribían el nombre de Yahuwah,
utilizaban una pluma nueva, tinta de oro, y apenas terminaban de escribir, quemaban la pluma. Porque decían que era tan sagrado que era impronunciable y que nadie tenía por qué pronunciarlo. Entonces, por los años y los siglos, se perdió el nombre de él, por eso el pueblo de Israel no sabía quién era su Dios. Y en el momento, escuche esto, en el momento que el ser humano no sabe la verdad, es cuando entran las teologías a enseñar lo que quieren. Porque si usted mira en la hoja en blanco que hay entre Mateo y el libro de Malaquías, ¿sí? Muchos piensan que esa hojita en blanco que hay aquí en la Biblia, separando los dos testamentos, ¿sí? Piensan que es que están separando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y resulta que no. La historia muestra que fueron 400 años que se llama el silencio de Dios. No le habló a su pueblo. Y cuando él guardó silencio y no salió ningún profeta de él más a hablar en nombre de él, fue cuando aparecieron las denominaciones de su momento. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos. Los escribas ya venían desde hace rato, pero se convirtieron en una teología o en una secta religiosa, y también algo que ustedes no conocen, y mencionan los libros que llaman apócrifos, los famosos celotes. Eran los que tenían el celo por la verdad del Señor y asesinaban a todos los romanos y asesinaban a todos los que no profanaran el nombre de él. ¿Ya? Entonces, viene algo tremendo. Y hay que tener en cuenta y tengan mucho cuidado por las páginas sociales con los famosos roes, porque no están enseñando la verdad. Muchos de los roes están llevando al pueblo no judío, al pueblo cristiano y católico, a entrar a un judaísmo demasiado fuerte, donde están practicando rituales del Talmud. Ojo con esto, el Talmud. El Talmud es un libro que dejaron escrito los ancianos de Israel con costumbres y rituales que no son aceptos ni por el mismo Dios de Israel. Si usted quiere comprobarlo, tiene que leerse el libro de Isaías. Anótelo, Isaías capítulo 1, donde el mismo Señor le dice al pueblo: estoy cansado de sus fiestas, escuchen muy bien, sus fiestas, sus lunas, sus días de reposo, sus. ¿Por qué? Porque las fiestas, las lunas, las fiestas de Levítico 23 y aún el famoso Shabbat, que lo llamaron Shabbat, que no se llama ni Shabbat. Ojo con esto, que viene algo gravísimo que estamos investigando, no se llama Shabbat. Él no dejó ningún Shabbat, él dejó instituido el día de reposo. Shabbat trae equivalencia a sábado, y la Biblia dice que Roma le puso equivalente a sábado. Y se están celebrando fiestas, lunas nuevas y Shabbats que no son autorizados por él. Y cuando usted va a Levítico 23 y compara con lo que se está celebrando hoy en día, por los que se están supuestamente pasando a sus raíces hebreas, nada tiene que ver con el Dios de Israel. Ojo con eso, porque hay algo que se va a enseñar, y es que estábamos buscando, y le doy gracias hermana Susana, porque usted es la culpable, que pudimos conocer al hermano Eduardo, y él calladito ahí en nuestras conversaciones. Un día le dije al hermano Eduardo: a mí no me cuadra el Shabbat con el calendario que estamos manejando, porque estamos en el calendario greco-romano, el que Roma le estableció al mundo entero, y resulta que el calendario ha sido cambiado en 2 ocasiones más. Cuando Roma lo cambió y cuando Julio César lo cambió. Y cuando Ra, o los dioses o los sacerdotes de Egipto, lo cambiaron en la época de la ley del Hammurabi, que fue previo a la ley mosaica. Entonces, hemos podido localizar, después de una investigación tremenda, y le digo gracias al hermano Eduardo,
porque se localizó, y ya tengo en mi poder, el calendario en la época de Enoch. El calendario que el Eterno estableció hasta Noé. Entonces, eso cambia todo. Todo. Y tenemos que volver a las Sagradas Escrituras y tenemos que volver a la verdad y no tener que dejarnos seguir de hombres que se autoimpusieron títulos de roes o maestros de la palabra. Cada día nosotros estamos investigando y cada día llegan más evidencias que nosotros las estamos transmitiendo. Porque no hay lógica que si Roma impuso los días, los meses, los años, ¿sí? El sábado, por ejemplo, se está practicando el Shabbat, ¿cierto? Viene el Shabbat de sábado. Shabbat viene en equivalencia a sábado. Y resulta que el sábado es la celebración al día de Saturnalia. ¿Y qué es Saturnalia? Donde se celebran las fiestas del dios Saturno, que existió en la antigüedad. Un dios pagano que viene de Saturno y por eso nombraron un planeta llamado Saturno. Es increíble. Entonces, si no adquirimos conocimiento, nos vamos a perder por falta de conocimiento a celebrar cosas que otros nos están diciendo que hay que celebrar. Tenemos que investigar. Por eso les digo siempre, ni siquiera me crean a mí. Vamos a la palabra, pero vamos a investigar. Porque a mí lo único que me interesa, y lo digo honestamente, es mi salvación. Y cada vez que yo entro a investigar algo, o me siento con mi esposa a investigar algo, o hablo ahora con el hermano Diego Alanís, el pastor de nosotros en Argentina, o hablo con el hermano Eduardo, nos encontramos que nos falta aprender más. Nos falta mucho por aprender. Y nos encontramos que estamos escasos en la información porque nos la cambiaron toda. Y que si vamos a ser salvos, como dicen el evangelio del cristianismo moderno, será por misericordia. Porque no conocemos y ojalá nos alcanzara la vida para conocer toda la verdad y empezar a respetar y obedecer al único y verdadero Dios. Esto es delicado, si nomás hasta aquí ya es delicado. ¿Listo? Vamos a volver a Filipenses capítulo 2. Para las personas que acabaron de llegar, Filipenses capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Ahora sí vamos, por favor, colabórame a alguien. El verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, vamos con esto. Vamos al... Estoy en el 10 todavía. ¿Puedo borrar acá? Sí, listo. Entonces, nos tradujeron que en el nombre de Jesús. Y resulta, y encontramos que la orden del ángel en Mateo capítulo 1 era llamarlo Emanuel. Eso fue lo que nos tradujeron, ¿cierto? No Jesús. Pero por misericordia, esto sí es ya tema mío. Lo aclaro, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, voy a hablar en términos humanos. O sea, no Dios le está diciendo, ni lo he investigado, pero yo deduzco que por misericordia, como mencionamos ese nombre, es que Él ha venido actuando. Por simple misericordia, porque no es un hombre. Porque hay gente que no conoce estos temas, no conoce estos estudios, y hay gente que ha muerto creyendo en el nombre de Jesús. Y por misericordia, dice la palabra, ellos alcanzarán misericordia por simplemente gracia. Amén. Porque no. ¿Qué más explicaciones podemos dar? Porque hay gente que haya muerto conociendo ese nombre, amando ese nombre, pero su comportamiento y su ética ha sido conforme a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿se condenan? No, la palabra de Dios dice que dice en Romanos capítulo 1, verso 30 y algo, me reviso antes de ir a cometer un error, dice, capítulo 2 dice, ¿ves lo que dice? Capítulo 2, verso 11, dice, porque no hay excepción de personas para con Dios, ya sabemos que es Yahweh, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley, que es palabra, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ve? Entonces, si tomamos la palabra ley, ¿sí? Y la persona aplicó las leyes, que son las normas de buena conducta, el amar al prójimo, el respetar, el ayudar, el tener misericordia, por misericordia, como no tenían el conocimiento, van a ser salvos.
sin saberlo. ¿Por qué? Porque inocentemente no fueron enseñados en la total verdad, pero su corazón y su espíritu los llevó a actuar conforme a Cristo. ¿Ya? Pero miren lo que dice Perdón, Romanos capítulo 12. en otras 12. palabras, no practicaron el pecado, sino que se apartaron, aún así Exacto. conociendo a Jesús. No quiere decir que conocieron a Jesús y siguieron. Exacto, es que conocer la palabra de Dios, la verdad es que mire, conocer a Jesús, ¿sí? Conocer a Jesús, ¿cierto? Es ir a la palabra. Pero muchos de ellos eran iletrados. Muchos de ellos en el pasado no conocieron una escuela, no conocieron un colegio, ni siquiera sabían leer y escribir. A duras penas hacían hacer trueques en los campos, porque la civilización no era como es hoy en día. Estamos en una modernidad. Antiguamente no había ni carros, habían eran burros, yo qué sé, camellos, depende del país. La gente no sabía leer ni escribir, pero sabían trabajar y ayudar al prójimo. Por eso es que usted va al rancho, o va a los campos, o va a las fincas, de acuerdo a la nación donde esté se pronuncia, y usted va a encontrar que el campesino es muy buena gente. El campesino es hospedador. El campesino, por donde quiera que usted se lo cruza, buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿sí me entiende? Le da de comer, lo hospeda. Y el campesino es tan amplio que si usted llega a su casa y va a tener un almuerzo, el campesino quiere servirle más en su plato. A diferencia de los países modernos o las ciudades modernas, que usted va por la calle y si usted saluda, antes lo miran feo. ¿Sí es así? ¿O este loco qué le pasa? ¿O es que me piensa robar o qué? ¿Sí me entiende? Pero la gente de Antigua era amable y tenía un amor muy bonito aún por la sociedad y por su país. Hoy en día no. ¿Sí? Entonces, muchos fueron enseñados en la palabra, aunque no la leyeron. Entonces, el amor por este nombre fue grande y se apartaron del pecado y la maldad. Y usted ve que en el pasado la gente era más fácil enseñarle la palabra de Dios a la gente que no hoy en día. ¿Sí? Aún hay católicos en el pasado que eran católicos, apostólicos y romanos, pero lo que dicen acá de hueso colorado, que muchos de ellos ni siquiera adoraban imágenes, pero respetaban la iglesia e iban a la iglesia aunque les hablaran en latín, porque antiguamente las misas eran en latín, no entendían ni papa, pero iban con su fe. ¿Es así o no es así? Y todo decían Entonces, amén. y todos decían amén. Entonces miren lo que dice la escritura, Romanos capítulo 12, dice, verso 14, miren, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ya sabemos que la palabra ley es Torah. Es Torah. Y Torah traduce palabra de Dios o palabra de Yahweh. Así la conocimos, ¿cierto? Ya sabemos que es palabra de Yahuwah. ¿Ok? Eso es lo que te dice palabra ley. Entonces, miren lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen la Torah o la palabra de Dios hacen por naturaleza lo que es de la palabra. Estos, aunque no tengan palabra o ley, son ley para sí mismos. Saben qué es el bien y saben qué es el mal. Y no hay nadie que se haya cruzado con este nombre en el pasado que su vida no haya cambiado. Mucha gente en las cárceles, en las prisiones, conocieron a Jesús. No lo conocieron como Yahuwah ni como Yahshua, sino lo conocieron como Jesús y su vida fue cambiada y transformada. ¿Ve? Porque es en tiempo y ocasión. Yo lo digo que para nosotros, eso fue la escuelita. Iniciamos en las clases pequeñas. Y ahorita ya pasamos, creo que a la universidad. ¿Cierto? Entonces ha sido un proceso donde lo conocimos como Jesús y lo conocimos como Yahshua y ahora lo conocemos como Yahushua. Hablo de Jesús, ¿no? Pero miren lo que dice, vuelvo a leer que esto es espectacular, lo que dice acá en Romanos. Porque los gentiles que no tienen ley por naturaleza, lo que es de ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Cristo, dice los secretos de los hombres. Y aquí dicen conforme a este evangelio. Entonces, otra
Otra cosa es para nosotros que ya estamos adquiriendo conocimiento. Entonces, de acuerdo al estudio, a la preparación que llevamos, tenemos que pasar de aquí a aquí a aquí. Porque ya vamos adquiriendo mayor conocimiento. Pero esto, inocentemente fueron enseñados, inocentemente murieron e inocentemente llegarán a la presencia de Dios porque sus corazones dictan su amor a Él y a la verdad. Eso es increíble. Por eso es que pues yo me considero que soy de la generación de la conciencia. Tengo 55 años, pero yo me considero viejito. Y más en el Evangelio porque yo lo conozco desde baby. Y puedo hacer referencia del pasado a lo que se está viviendo. Entonces, esto es increíble. ¿Listo? Vamos otra vez a Filipenses. Vamos otra vez a Filipenses 2. Entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, ayúdenme aquí por favor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire lo que dice, y es espectacular. Entonces dice, toda lengua hay que confesar. ¿Qué hay que confesar? ¿Sí? Ahí dice Jesucristo. ¿Ok? Pero ya sabemos que este es un nombre romano y que este sí es correcto. Entonces, lo que sí se puede pronunciar correctamente es Cristo. Porque es el atributo que lo muestra como el enviado de Dios. ¿Ya? Cristo es lo que se puede anunciar. Porque esto significa algo muy grave y delicado. Vayan e investiguenlo, por favor. Jesús, en latín, que es el idioma original, traduce cerdo. Entonces, si usted no conoce el significado de las palabras, pues usted sigue pronunciando porque desconoce. ¿Cierto? Es lo que se llama ignorancia. Pero cuando usted conoce el significado correcto de una palabra o la traducción correcta, yo creo que si el cerdo es un animal impuro, nombrado por el Eterno en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es imposible que el nombre de nuestro Salvador tenga que tener referencia con esta traducción. Entonces, vean lo delicado que es. Entonces, eso nos obliga a pronunciar su nombre en el idioma de donde él nació. Él no era americano, él no era colombiano, no era argentino, él no era mexicano, ni en Nicaragua, ni en ninguna nación. Él era de Israel. ¿Cierto? Entonces, si en Israel se hablaba en la época de él, se hablaba el hebreo antiguo y aún se hablaba en arameo, tengo que ir a buscar esa identidad etimológica. ¿Qué es etimología? La forma en que ellos hablaban y su idioma o su lenguaje de su época. ¿Ya? Y en su época, según la paleografía, aquí lo escribo, según la paleografía, que son los idiomas antiguos o lenguas muertas en desuso, él hablaba hebreo antiguo, no hebreo moderno. ¿Ya? Y el hebreo antiguo, entonces, él dice que su nombre era Yahusha. Yahusha, ese es su nombre correcto para la época en que él vivía sobre la tierra. Que en el hebreo actual le dicen Yahshua. Ya, esto lo escribo bien. Yahshua. Así le dicen en el hebreo moderno. Y si ustedes se acuerdan, el año pasado nosotros veníamos pronunciándolo. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendimos del hebreo moderno. Entonces, este es su nombre correcto. Venga, si tengo otro marcador. Aquí tengo uno azul. Aquí lo voy a anotar en azul. Yahusha. Yahusha, esta es una Yahusha o Yahusha. Es el nombre de él en el hebreo antiguo, original. Y en el hebreo moderno es Yahshua. Entonces, o usted lo pronuncia Yahshua o Yahusha,
está pronunciándolo correctamente si usted quiere pronunciarlo en el hebreo moderno, en el hebreo antiguo, o si quiere pronunciarlo como Cristo. Pero de acuerdo a los estudios que han hecho las personas en etimología y en lingüística, no se debe y no se puede pronunciar un nombre del cual Dios dijo que es impuro, porque Él no es impuro. Él es un ser puro, el único puro que hay o hubo entre los hombres. Entonces, no, pues, su nombre tiene que ir en correlación a su función y a su vida en la tierra. ¿Ya? Entonces, la iglesia romana en los concilios, sobre todo, lo ratificó. Comenzó en el concilio de Nicea, aquí lo voy a anotar, comenzaron en el concilio de Nicea, donde le cambiaron el nombre, y lo ratificaron en el concilio de Trento, y lo metieron a las Biblias en las traducciones. Por eso es que el mundo occidental lo conocimos como Jesús o Jesucristo, ¿ya? Pero si usted busca los originales, usted va a encontrar el nombre correcto de él. ¿Listo? Entonces, no nos va a dar todo el tiempo, me queda un poquitico, pero vamos a seguir. Entonces, y toda lengua confiese que Yahshua o Yahushua, perdón, es el Señor. ¿Qué dice ahí? Para gloria de Dios Padre. ¿Sí lo ven? Entonces, vuelve y menciona que es para la gloria de Dios, que es Yahweh, perdón, que ya, bueno, no es con W. Acuérdense que la W la hicieron en 1969, sería así, YHVH, realmente. Por eso es que usted encuentra en los salmos, al final de algunos salmos, usted va a encontrar estas palabras, Y-A-H, ya. Si no han visto de pronto, si les gusta leer los salmos, cuando encuentres ya, esto es una abreviación de Yahweh, si se pronuncia Yahweh o Yahuwah, el nombre del Eterno. Ya es una abreviación, aquí se lo escribo con vocales, Yahuwah. ¿Sí lo alcanza a ver? Me retiro de acá. Por eso usted lo encuentra en los libros de los salmos. ¿Listo? Ahora vamos al San Juan capítulo 17. Y ya vi que esto se va a ir para no sé cuántas partes esta enseñanza de la importancia de su nombre, pero vamos a seguir. San Juan capítulo 17, vamos a ver por qué la importancia del nombre. Porque cuando usted ya empieza a pronunciar el nombre correcto del Padre Celestial y el nombre correcto del Cordero de Dios, aquí lo voy a escribir. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. San Juan 17. Los voy a dejar solamente los nombres. El que está en azul, aquí está. Ahí los voy a dejar, son los nombres correctos, que son Yahuwah, el nombre del Padre Celestial que se encontró en la paleografía, ¿Qué dijo? año 1200, del año 200 antes de Cristo hacia Moisés. Y antes de Moisés, le voy a hacer el último ejercicio para que lo vean. Entonces, tenemos que el nombre del hebreo del Cordero de Dios es Yahushua. ¿Qué es esta? Primera, segunda. El primero de Juan. Yahushua. ¿Listo? Este es el nombre de Cristo. Primera de El Juan. correcto. Vayan buscando San Juan capítulo 17. ¿Listo? Y el nombre del Padre Celestial encontrado no en el Tetragrammatón, sino en tablillas, en pirámides, en cuevas, en todo lo que la arqueología ha encontrado, se encontró que el nombre es Yahuwah. O sea, viene siendo San Juan. Yahuwah. Segundo. Entonces, este nombre se pronunció desde la época de Moisés hasta 200 años antes de Cristo. Hace antes de Cristo. O sea, cuando llegó la Septuaginta, cambió todo. Para los estudiosos de la palabra. Es la traducción que hicieron de la Torá del hebreo al griego. En la Septuaginta
Cambiaron todo. Quitaron el nombre. Entonces, antes de Moisés, perdón, desde Moisés hacia atrás, se escribía así. ¿Cómo se pronunciaba? Nadie sabe, Yash. porque son consonantes. Estos nombres son del año 1200 antes de Cristo, cuando los fenicios crearon las vocales. La A, E, I, O, U, para que se pudiera pronunciar mejor, porque antiguamente eran solo consonantes. Por eso es Yud, Hey, Hey. Yo soy el que soy. Esto viene del verbo hayar, que es el verbo ser o soy. Por eso él se denominó, él es el gran yo soy. Cuando Moisés se lo encontró, él le dijo, diles que yo soy, te envía. Yo soy el que soy, del verbo hayar, ser. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué viene sin vocales? Repito, en el año 1200 antes de Cristo, los fenicios inventaron las vocales. Entonces, al nombre de Cristo, usted le quita las vocales y le quita la S y le quita la última A. ¿Cómo queda? Yud, hey, hey. O sea, Y, H, H, ¿cómo se dice en inglés? Pues igual. La Y. En inglés. Ahora, al nombre del Padre Celestial, si ve que tiene correlación, le quito las vocales también que fueron escritas en el año 1200. ¿Cómo queda? Lo mismo. ¿Cómo queda? Lo mismo. El mismo nombre que fue Sin las ocultado vocales. a la faz de la tierra. Por eso Cristo dijo muy claro, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y te creeremos, en San Juan 6, y él le dijo, tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, porque el Hijo tiene la esencia del Padre, por eso él no es Dios, pero tiene los atributos divinos. Tiene atributos divinos. Y la Escritura dice muy claro, en la adoración celestial, que el Padre, le hace en Apocalipsis 5, dio la orden de que al Hijo, aquel con semejanza de Hijo de Hombre, el ejército de los cielos se inclinara ante él y lo adoraran como si fuera el mismo Dios. ¿Recuerdan cuando hubo la tentación? Que Satanás le dijo, si postrado me adorares, te haré todos los reinos de este mundo. Y él le dijo, no Señor, porque solamente ante tu Dios te postrarás y solamente a él adorarás. Entonces, el título honorífico que le dieron el Elión, ¿sí? ¿Cierto? Provocó que el ejército de los cielos, en la tierra, bajo la tierra y en los mundos del mar, se inclinaran ante él. Como el Señor, dice muy claro, como el Señor De señores. de señores y Rey de reyes, no Dios de dioses. Entonces eso tiene que tenerlo claro, que tiene atributos divinos. Y él tiene la misma esencia de su padre, aún en su nombre. Es como yo. Yo me llamo Carlos Alberto Bolívar, ¿cierto? Y tengo mi hijo menor que se llama igual a mí, Carlos Alberto Bolívar. Y la gente que lo conoció es idéntico a mí. Su comportamiento pues es distinto, pero somos idénticos, ¿cierto? Físicamente, tenemos la esencia. Entonces, ahí viene. Y antes de Moisés, que es en el año 1300, antes de Cristo, ¿sí? No habían vocales y su pronunciación es desconocida. Aún, es increíble cuando usted ha escuchado a dos árabes hablando entre sí, no pronuncian vocales. Cuando usted escucha a dos personas hablando en inglés, uno que no sabe inglés como que capta la conversación, ¿cierto? Pero ellos solo pronuncian consonantes, pero se entienden por el sonido. Es increíble. Y dos judíos igual. Escuché a dos judíos hablando y ellos no pronuncian vocales, pronuncian consonantes, que son los idiomas de las lenguas originales, que son lenguas muertas. Amén. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, teníamos que pasar por toda esta información para entrar a Juan 17. Y vamos, esta enseñanza va a durar varias transmisiones,
porque es larga, pero es necesario que se la aprendan. El título de hoy era ¿por qué la importancia del nombre? Entonces ya sabemos que el Elión es un título, no un nombre. Título honorífico. ¿Ok? Vamos antes de entrar a San Juan, vamos a San Juan 14:29. Alguien que me lo lea, por favor. 14:19. Sí, para entender por qué el Elión, que es a quien llamaron Cristo, Sí. es Yahushua, en el hebreo moderno Yahshua, ¿cierto? San Juan 14:29. Vamos en inglés. A little while longer and the world will see me no more, but you will see me because I live. You will live also. 14:19. Perdón, 28, me equivoqué. San Juan 14:28. 28. Sí. Okay. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you will rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. ¿Listo? Vamos a alguien en español. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amaréis, habráis regocijo, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Fíjense, que está hablando Cristo. ¿Está hablando Cristo? Sí. Y él dice que el Padre es mayor que yo. Por eso no pueden confundir al Elión con el Shaddai. El Shaddai es el omnipotente. O sea, es el Padre Celestial. Puede escribir PC, Padre Celestial abreviado. No se puede confundir. ¿Ven cómo muchas teologías se van al piso leyendo las Sagradas Escrituras? ¿Listo? Vamos a capítulo 17, verso 1 en español. 17:1. Sí. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. Fuerte ese versículo. ¿Listo? Entonces, diga conmigo, el Elión, Elión diga conmigo, el Elión El Elión es Cristo. es Cristo, Es Cristo. Máxima autoridad. máxima autoridad. Por debajo del Shaddai. Por el Shaddai. Diga, el Shaddai Shaddai es el omnipotente. es el omnipotente, Es el Padre es Celestial. el Padre Celestial. ¿Sabe cómo Daniel lo define? Como el anciano de días. Usted lo encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Si usted no comprende el libro de Daniel, ya lo he dicho más de una vez, usted no comprende la Biblia. ¿Listo? Vamos en español, 17:1. Estas cosas habló, ¿cómo se llamaba? Si quiere, dígale Jesús por ahora. En hebreo es Yahushua. Y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, fíjense algo muy importante. Diga conmigo, vamos a tomar la palabra en castellano normal. Diga conmigo, Cristo Cristo no miente. no miente. Diga otra vez, Cristo no miente. Cristo no miente. Vamos todos, Cristo no miente. Cristo no miente. ¿Por qué no miente? Miren lo que dice acá. Dice, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, encontramos, ¿cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál fue la misión de Cristo? Ojo, porque esto aquí manda una teología al piso. Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. Y a nosotros nos enseñaron que la misión de Cristo era venir a perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no fue así. Él cumplió la misión y fue sacrificado por culpa mía. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque los rabinos y los sacerdotes habían provocado que el pueblo no conociera quién fuera su Dios. Desde la época de Salomón hacia adelante. ¿Por qué? ¿En qué época fue? ¿Qué año? La época del rey Salomón. No le puedo decir la fecha exactamente, pero fue de la época del rey Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón, usted recuerda la historia, y hasta por televisión la pasan en Semana Santa, ¿cierto? Donde dice que Salomón, siendo un niño, lo subieron al reinado y él
Y Dios se le apareció y haga de cuenta que le preguntó, ¿qué quieres que haga contigo? Y él dijo, no, yo quiero sabiduría, conocimiento. ¿Sí? Es una historia hasta fantástica. Y dice que Dios le dio tanto conocimiento que se volvió el hombre más sabio, más poderoso de este mundo. E Israel se convirtió en la potencia mundial de su momento. Pero dice que por el amor de sus mujeres, porque era mujeriego, sin vergüenza, era descaradillo, pillo el Señor, ¿sí? Dice que tenía, ¿qué dice la Escritura? Que tuvo 1000 Mujeres, esposas. Ojo con eso. esposas. Válgame, toda la vida ha habido eso. Ojo con esto. Ojo que esto va para más de un teólogo que me está viendo. Tuvo 1000 esposas, pero nunca se casó con ellas. ¿Qué indica eso? Que eran Que esposas de nunca- alguien más. Exacto. Nunca se casó, pero estuvo con 1000 esposas. No eran esposas de él. 1000 Jamás mujeres. se casó. Y dice la Escritura que estas mujeres venían de otros reinos. Y si es la reina, ¿quién se queda gobernando? El rey. Era tan sinvergüenza y tan descarado, tan promiscuo, que este hombre se juntó con 1000 mujeres que tenían esposo. Y concubinas, dice. Y tuvo, perdón, no eran 1000, eran 700. 700 y 300. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Saben qué eran las concubinas? Las empleadas de servicio de estas reinas. Wow. O sea, de 700 de ellas, solamente le gustó 300. Las otras como que eran bien feitas y ya no las quiso. Y la historia muestra que cada noche, porque en esa época, en las épocas de los harenes, él se llevaba una para cada noche. Porque eso era lo que se practicaba en los reinos en la antigüedad. Aunque en el Medio Oriente se sigue practicando eso. Y ahorita los de Occidente no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Estas esposas que no eran de él, porque nunca se casó, y la Biblia nos muestra, ¿cierto? Los llevaron a que él permitiera que construyera templos de dioses paganos en Israel. Y por eso el reino cayó. Y nuestro Dios, o el Dios de Israel, se ofendió, los esparció por las demás naciones, los invadieron. ¿Y qué sucedió? A la postre, si ustedes se leen las crónicas de los reyes, dice que uno cuando se dividió el reino, dice que uno de los reyes, el rey de Israel, se le escapa el nombre en este momento, dice que puso sus propios sacerdotes. Jeroboam. Roboam era el hijo de quién? Roboam, no fue. No. Roboam era el hijo de Salomón. Y Jeroboam era un sirviente de él que el pueblo lo quiso y lo nombró como rey de Israel. Este rey, Jeroboam, nombró sus propios sacerdotes. Y fue cuando la nación se dividió. Entonces, por culpa de los rabinos, de los maestros, los roes y los falsos profetas, el verdadero nombre del Eterno se perdió. Y la misión que está mostrando aquí Juan 17:1 es que el Cristo o Yahushua vino muy claro para glorificar el nombre de su Padre. ¿Qué significa glorificar? Para que el pueblo conociera otra vez quién era su verdadero Dios. Por eso la confrontación de Cristo con los sacerdotes y los fariseos. Por eso cuando niño entró al templo y le cantó la tabla a los doctores de la ley, se me lengó la traba. ¿Qué es cantar la tabla? Cantar la tabla es decirle la verdad a los sacerdotes, que son los maestros de la ley. Y por causa de eso, hay algo que la Biblia no lo muestra abiertamente, pero por causa de que él volvió a instaurar el nombre de su Padre en todos sus seguidores, fue una de las causas que lo asesinaron. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Los rabinos tenían prohibido, bajo pena de muerte, pronunciar el nombre del Padre Celestial, del Eterno, de su Dios. Hay leyes en el Talmud que prohíben pronunciar el nombre. Y hay leyes de Israel que prohíben pronunciar o prohibían pronunciar el nombre. Entonces, por eso fue que se levantaron los fariseos, saduceos, escribas, celotes y cuantas denominaciones en su momento, que si usted nota, Cristo nunca estuvo con ellos.
día se reunió con ellos. Y ellos eran los que venían a ofenderle, a mirar cómo lo hacían caer y a negarle la vida. Y ellos fueron los que lo asesinaron. Los teólogos de su momento, cuando él vino a glorificar el nombre del Padre Celestial, porque Israel lo había perdido. Eso es increíble. Vamos al verso 2. Entonces, verso 1, voy a borrar acá. Vaya leyéndome por favor ahí en inglés. Yo voy a ir poniendo los pasos acá. 1. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. Vamos al español. Pues les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, ve algo muy claro. Dice, voy a leerlo del verso 1. Estas cosas habló Yahushua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Fíjese, entonces, ojo con esto. 2. Él vino a dar vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le diste. Miren lo que está escrito. A los que el Padre Celestial le dio. Entonces, ¿dónde queda que la salvación es para todo el mundo? Esto es para analizarlo. Dice que Cristo vino a dar vida eterna a los que el Padre Celestial le dio. Le dio a Cristo. Ahora sí entienden lo de la enseñanza de las parábolas que hicimos el miércoles. Donde el Señor mismo, los discípulos allá en Mateo 13 le dice a Jesús, al Señor le dicen, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas directamente y a ellos por parábolas? Les dice, para que viendo no vean, oyendo no digan y se arrepientan y yo tenga que sanarlos. Entonces, no es para todo el mundo. ¿Cuál era el texto de eso que acabas de decir? El que acaba de decir está en Mateo, ya digo exactamente, Mateo capítulo 13. Ahí le voy a decir el versículo exacto. Que lo busquen, Mateo capítulo 13, ¿dónde estás? Verso 11. Voy a leer los 10 y el 11, lo voy a leer. Si quieren anotarlo porque después lo lean. Mateo capítulo 13, verso 10 y 11 dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, la Biblia dice muy claro en Juan 17:2 que Cristo vino a dar vida eterna a los que el Padre Celestial le entregó a Cristo. Entonces viene una pregunta. Si la orden es que los que van a tener vida eterna son los que el Padre le entregó a Cristo, ¿qué pasa con las teologías humanas que están negando al Padre Celestial? ¿Tendrán vida eterna? Que se burlan del Padre Celestial, de todos los que dicen que la Tanaj fue abolida, o sea, toda la información que el Padre Celestial estipuló sobre la faz de la tierra. Esto es fuerte, ¿sí o no? Esto lo pone uno a pensar y a analizar. Por eso es que me gusta analizar la palabra de Dios. Tiene que arrepentirse, ¿no? Hay que arrepentirse y obedecer a Cristo. Y Cristo en Mateo 7:21 dijo, Mateo 7:21 dijo que no todo el que le diga a Cristo, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre Celestial? Está en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. Y muchas denominaciones y muchos pastores enseñan a decir que eso fue abolido y fue quitado. Entonces, si no conocemos la voluntad del Padre, ¿cómo le vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a entrar al reino de los cielos y cómo Cristo nos puede dar vida eterna? Si estamos aborreciendo a quien envió al autor y consumador de nuestra fe y nuestra salvación. ¿Me lo estoy inventando o está escrito? Voy a volverlo a leer, verso 2. Dice, verso 1 y 2 dice, estas cosas habló Cristo y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. ¿Estamos en Mateo todavía? No, San Juan 17:3. Vamos al verso 3 en inglés. And this is eternal life, that they may know you, and the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Vamos en español. Y esta es la vida eterna que te conozcan. 3, ¿verdad? Sí. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, vamos al tercer punto. Tercer punto. Dice, y esta es la vida eterna, ¿cierto? O sea, la vida eterna se alcanza conociendo ¿a quién? A Cristo. ¿Seguro? Lean bien. Dios verdadero. Dice algo muy claro. Dice, y esta es la vida eterna, está hablando Cristo, ¿cierto? Que te conozcan a ti, A ti, a Dios. al Padre Celestial. ¿Ven cómo cambia todo? ¿Sí? Por eso hay que leer correctamente. Al único Dios Fíjate, verdadero. La vida eterna está en conocer, la vida eterna está en conocer al Padre Celestial y dice al único Dios verdadero. Y si usted nota algo ahí, y si usted no, ya le voy a permitir que me lo lea porque ahí algo encontró. Y si usted nota ahí, impusieron, eso se llama impostación. Aprenda que es una impostación. Una impostación es meter palabras dentro de algo que está escrito para cambiar el origen de todo. Vuelvo y lo repito, ¿qué es una impostación? Meter palabras dentro de un texto para agregarle algo que no está en el original. Dice la segunda parte ahí, ¿cierto? Y a Jesucristo, ¿cierto? A quien has enviado. Entonces, si usted mira, está hablando el mismo Cristo, o Yahushua, ¿cierto? O Yahshua, a los del hebreo actual, ¿cierto? ¿Por qué cuando uno habla en primera persona, uno diría que te conozcan a ti y que me conozcan a mí? ¿Por qué se nota la impostación? Porque impusieron el nombre de Jesucristo. Porque Él está hablando en primera persona. Si la hermana Susana está hablando, o me está hablando a mí, o le está hablando aquí a la congregación, diría, para que conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y me conozcan a mí, a quien tú me has enviado. ¿Ve? Eso se llama impostación, porque se nota que impusieron el nombre de Jesucristo. A quien has enviado. La parte de a quien has enviado está correcta. Pero impusieron el nombre. En la traducción, cuando lo ratificaron en el Concilio de Trento y nos lo metieron en las Biblias. Por eso usted no conoce el verdadero nombre de él en el antiguo, que es Yahushua, ni conoce el hebreo moderno, que es Yahshua. Si no conoce el nombre de Jesucristo. Y sí, él fue enviado. Y mire que está escrito, a quien has enviado, ¿cierto? Usted lo encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, iba a escribir 53. Capítulo 43, verso 10 y verso 11. Vamos a leerlo y terminamos por hoy el estudio. 43.
si Dios lo permite, el próximo miércoles avanzamos con todo el capítulo 17 del libro de Juan. La importancia de conocer su nombre. ¿Listo? Vamos a Isaías 43, libro del profeta Isaías. El nombre de ahí que dice de Jesucristo, Yahshua, y abajo ¿qué dice? Aquí dice Yahshua Yahshua, y arriba dice Yahusha. Yahusha, Yahusha. Yahusha. Esto, aquí les voy a aclarar mientras buscan Isaías 43, versos 10 y 11. Yahusha es el hebreo original y Yahshua, estamos en el hebreo actual. Hay mucha gente que le dice Yoshua. ¿Sí lo han escuchado, no? Hasta las canciones. Yoshua, ¿cierto? Y Yoshua está hablando en el hebreo, ojo con esto, en el hebreo con influencia griega. ¿Ok? El actual es el moderno, ¿cierto? Entonces, sí, el actual es el moderno. El hebreo, el hebreo original es Yahusha o Yahusha. En hebreo actual es Yahshua. Y también en hebreo griego actual, aquí lo voy a poner actual, mucha gente lo pronuncia como Yoshua y cantan las canciones de Yoshua. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desconoce el hebreo actual, original, sin influencia griega y el hebreo antiguo. Pero tarde o temprano van a llegar a eso, a Yahusha. ¿Listo? ¿Ya tiene Isaías 43, versos 10 y 11? Sí. Vamos en inglés. You are my witnesses, says the Lord, my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. I, even I, am the Lord, and besides me there is no Savior. Listo, perfecto. Ahora me lo van a leer, o lo voy a leer yo para poder terminar, ¿sí? ¿Me permiten leerlo? Sí. ¿Ok? Dice así, voy a leerlo con las palabras en hebreo original. O sea, voy a pronunciar hebreo original. Es Yahuwah, el nombre del Padre Celestial, y Yahusha, el nombre del Cordero de Dios. ¿Listo? Y estoy leyéndolo de la versión Reina Valera, pero le voy a poner los nombres correctos. El próximo miércoles vamos a mirar dónde la Biblia muestra el nombre. Y les voy a traer la Biblia en hebreo, donde muestra los símbolos de paleografía del nombre antiguo. Y cuando tengamos la Biblia de Etiopía, la Biblia de Etiopía viene con los idiomas en la paleografía. Y ya estamos para conseguir las Biblias. Esa Biblia es la más antigua, la más completa y con un lenguaje original, no tan cambiado a nuestra época. ¿Biblia qué? De Etiopía. Ya con el hermano Eduardo, cuando él venga el próximo, no sé si venga el próximo miércoles, creo que sí ya están acá. De Etiopía. Entonces le pueden averiguar a él el link donde se pueden pedir la Biblia de Etiopía. Es más, la Reina Valera trae 66 libros, la de Etiopía trae como 120 porque tiene todos los libros que le quitaron cuando conformó el canon bíblico de la Iglesia Romana. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Yahuwah, y mi siervo que yo escogí, Yahusha, que es Cristo, para que me conozcáis y creáis. Ve que la misión de Cristo, número 1, es para glorificar el nombre del Padre. ¿Sí? Estaba profetizado. Y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yud Hei Bat Hei. Yo soy el que soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, ¿dónde quedan las teologías que dicen que Cristo es Dios? Por el piso. Porque él mismo está reconociendo que su Padre es mayor que él, que el Padre es Dios. Y si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, hasta el Pablo en todas las cartas paulinas también lo dice. ¿Listo? Dice, verso 11: yo, Yahuwah, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. ¿Ve? Que hay dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahuwah, que yo soy Dios, con D mayúscula.
Isaías 43, 10 y 11. Entonces, para los estudiosos de la palabra de Dios vamos a seguir analizando próximo miércoles y el próximo domingo, porque creo que esto se me va a extender mucho más, el estudio completo sobre la importancia de conocer su nombre. Vamos a hacer el paseo por Éxodo, vamos a ir por los libros proféticos, vamos a hacer el paseo por los salmos, que es importante. Y una vez le voy soltando la pildorita. Salmo 91, 14 dice: por cuanto has conocido mi nombre, yo también te pondré en alto y te exaltaré. Amén, y te libraré. amén. Y estaré contigo en la angustia. Es espectacular. Por eso hay que conocer el nombre. Entonces, si quieren, síganse leyendo el capítulo 17 del libro de Juan. Se van a enterar más, pero ya vendrá con la explicación más tremendo y poderoso el mensaje. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie un momentito. Le voy a pedir el favor a hermana Susana si nos puede dirigir una oración de esas poderosas para la gloria del Santo Israel. Y nos vemos el próximo miércoles. Viernes, ya saben, los viernes, hora de Argentina, serían las 9:30 de la noche, hora argentina. Vamos a estar en vivo y transmitiendo por la emisora Nuevas Salas 88.5 allá en la Argentina, desde Buenos Aires, y aquí Branson, y aquí de la ciudad de Texas. Nos vemos pronto. Dios los Aquí a bendiga. las 7.